En el caso del virus, te puede decir qué tanto puede infectar a las personas, qué tanta posibilidad tiene de que mate a las personas, etc. Entonces, esa es información muy valiosa cuando tú quieres contrarrestar a un virus. Sin embargo, esa técnica no es muy barata. O por lo menos aquí en México no se tiene tanto acceso. En lugares como Estados Unidos y Reino Unido, bueno, ahí es un poco distinto. Claro. Ellos tienen acceso a los equipos que hacen esa técnica. Y es cuestión nada más de tomar una muestra, llevarla a ese equipo y te va a dar toda esa información. Y después la analizas. Sin embargo, los científicos no únicamente existen en esos lugares, existen en todo el mundo. Lo que hicieron los científicos que sí tenían acceso a esas técnicas fue compartir esa información. En redes sociales ellos empezaban a publicar todo lo que encontraban. Y los otros científicos que no tenían acceso a esas técnicas le decían, bueno, una vez que tú ya sacaste esa información, yo puedo analizarla y puedo ver qué factores serían importantes a buscar para contrarrestarlo. Y así se iba haciendo toda una cadena. Un científico hacía una cosa, otro le seguía con el trabajo, otro le seguía, pero siempre estaban en comunicación todos. Y todos en todo momento de todo el mundo podían acceder a esa información también. También, por ejemplo, científicos que se encargan en las revistas científicas de editar los artículos, por ejemplo, o de revisarlos, también participaban en la discusión y decían, bueno, este experimento que tú hiciste no es muy válido porque necesitas tomar en consideración estos otros factores o cosas por el estilo. Hicieron una convivencia muy dinámica respecto a la información que se estaba tratando. Hola, nos encontramos en Trascendente, el espacio para la difusión de la ciencia, del arte, de la educación y de la cultura en general. Esta ocasión damos la bienvenida a un joven científico, estudiante de ciencias biológicas, con quien vamos a tener esta conversación. Agradezco mucho y le doy la bienvenida a José Alonso Flores Coronado. Gracias. Bienvenido, José Alonso. Muchísimas gracias. La verdad es que nos da mucho gusto recibirte. Eres un joven destacado de nuestra comunidad en un tema pues fundamental para todos, que tiene que ver con la vida. Y quiero que nos platiques, que nos empieces a platicar un poco de lo que estás haciendo como estudiante, como un estudiante que además ha representado a México en competencias internacionales, y que bueno, que empecemos por ahí, ¿no? ¿Cómo te involucraste con la ciencia? ¿Cómo descubriste tu vocación? ¿Y qué es lo que estás haciendo actualmente? Perfecto. Bueno, primero igual y me presento un poco. Mi nombre es Alonso Flores, soy estudiante de biotecnología genómica en la Universidad Autónoma de Nuevo León y he sido reconocido como uno de los 100 líderes en una compañía, en una organización que se llama All Biotech, originada aquí de México, y también formo parte de una compañía de biología sintética conocida como Cintia. Como parte de mi experiencia como estudiante en la universidad, he tenido la posibilidad de participar en una competencia internacional llamada iGEM, que es la competencia de máquinas genéticamente modificadas internacional, que se lleva a cabo normalmente en Boston, pero desde el año 2020 se va a llevar a cabo en París. Desgraciadamente por la pandemia no se ha podido llevar a cabo presencialmente, sin embargo esperamos que próximamente sí se pueda llevar a cabo, ¿no? Y respondiendo ya a la pregunta que me hacía, el primer contacto que yo tuve con la ciencia fue aproximadamente a los 13 años, donde yo estaba en secundaria, estaba estudiando inglés en ese entonces, y yo estaba estudiando inglés en una preparatoria llamada CIDEP, de aquí de Monterrey. Y en esa preparatoria justamente había dado la casualidad de que había un equipo de estudiantes de la preparatoria que estaba participando en esta misma competencia. La competencia existe desde 2004 aproximadamente. Entonces ese equipo, como parte de sus actividades, hicieron un proyecto educativo llamado el Túnel de la Biología Sintética, en donde iban con escuelas primarias y secundarias a hablarles un poco sobre qué era la biología sintética. Para ese entonces, pues la biología sintética llevaba aproximadamente unos
5 o 6 años de estar tomando fuerza. La biología sintética es una rama específica de las ciencias biológicas donde se busca el diseño o rediseño de circuitos biológicos. Sé que suena un poco loco, pero veámoslo como... ¿Qué son los circuitos biológicos? Ahora platica. Creo que para que se pueda entender bien, lo voy a platicar como si fuera una computadora, ¿no? Tú tienes una computadora en donde tienes un circuito y según las conexiones que hagas vas a tener cierto output, ¿no? En este caso, en una computadora puede ser que la pantalla se vea de algún color o cualquier cosa, ¿no? Puedes tener muchas variedades. Es lo mismo, pero ahora con con organismos vivos. En nuestro caso, principalmente trabajamos con bacterias. Las bacterias son microorganismos, ¿no? Que se pueden encontrar en nuestro cuerpo, en las manos, en el ambiente. Prácticamente en todo lugar hay microorganismos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es tomar esas reglas que hay, como si fuera la computadora. En una computadora hay reglas de que si tú le picas a un botón, va a suceder una acción, ¿no? En los organismos vivos también hay algo parecido. Hay una serie de instrucciones que están codificadas por lo que es un genoma. Cada organismo vivo tiene un conjunto de 4 letras que son A, T, C y G, que en diferente organización pueden llegar a darnos instrucciones específicas, como lo puede ser en una computadora el código que programa a la computadora, ¿no? En nuestro caso, esas 4 letras, como en todo organismo vivo, codifican para algo llamado genes. Los genes vendrían a ser esas instrucciones específicas que ya se dan en una computadora. Por ejemplo, una vez que la computadora ya está hecha, en lugar de que tú tengas que poner todo un código sobre que la persona al momento de dar clic se abra una pantalla y que sea de tal color, acá lo único que tienes que hacer como usuario es darle un clic sin necesidad de programar todo lo demás y automáticamente vas a tener la respuesta, ¿no? Es algo parecido en los organismos vivos. Esos genes son el conjunto de reglas, pero que automáticamente te van a dar un producto. Entonces tú ya no tienes que mover nada en ese conjunto, ¿no? Lo que nosotros hacemos es mover ese conjunto. Nosotros decidimos si tomar esa parte y ponerla en otro tipo de pantalla, tomando lo de las computadoras. No sé, a lo mejor en vez de que sea un color verde, nosotros lo podemos cambiar a un color azul. En el caso de nosotros con microorganismos, podemos hacer que una bacteria, en vez de que dé una iluminación verde, dé una iluminación roja. O en el caso de ya un poco más aplicado a proyectos de biología sintética, ha habido proyectos que detectan enfermedades a partir de eso. Una bacteria, le pones una regla de que cuando identifique una cierta molécula, pueda darte una señal y tú sepas que hay una enfermedad ahí. Eso es lo que hace principalmente la biología sintética. Oye, pues te aprecio mucho la analogía porque nos traduces al idioma común, el idioma científico, ¿no? Que los científicos tienen un idioma que nada más, obviamente, ustedes entienden, pero qué bueno que pudiste hacer esa analogía y traducirlo al idioma español, ¿no? Pero bueno, más específico, platícanos qué es genoma y qué es ADN, por ejemplo. Perfecto. ADN, como tal, las letras significan ácido desoxirribonucleico. Es nada más una acotación del nombre completo, pero ese nombre te da las mismas características de esa molécula química. Ácido, la característica que tiene o la identidad que tiene de naturaleza. Ribonucleico respecto a la configuración de la estructura que tiene o las estructuras que están presentes en esta molécula, pero a una manera más práctica, pues es prácticamente lo que nos da nuestras características como personas o lo que nos hace diferentes, por así decirlo, de unos a otros. Por ejemplo, dentro del ADN puedan estar las reglas, como les decía, que eran los genes, sobre el color de ojos que vas a tener, el color de cabello, cómo van a ser tus manos, tus dedos, uñas, etc. Todas las reglas sobre cómo nos vemos, cómo se comporta nuestro cuerpo, todo lo que hacemos están o se encuentran en eso que se conoce como ADN. Sin embargo, la diferencia que existe entre ADN y genoma es que ADN se refiere a la molécula química como tal y genoma se refiere al conjunto de todo el ADN que está presente en un organismo. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de ADN comprimido llamado cromosomas que están presentes en nuestro cuerpo. Pero nuestra cantidad de cromosomas es muy distinta a la cantidad de cromosomas que existen en otros organismos. Sin embargo, ese mismo conjunto, aunque el nuestro sea mayor que en otros organismos, ambos siguen siendo genoma. Porque es la compilación de todo el material genético o todo el ADN que existe dentro de un organismo. Esa sería la principal diferencia entre ADN y genoma.
Bueno, y no fue difícil para ti, supongo, tomar la decisión porque dices que desde muy pequeño te sentiste atracción por las ciencias, ¿no? Pero, ¿cómo te inclinaste por las ciencias biológicas específicamente? Recuerdo mucho que en ese mismo evento que les mencionaba, el túnel de la biología sintética, Sí. había distintas actividades de que, pues era para niños pequeños, ¿no? Entonces, Sí. que la mejor manera de mantenerlos entretenidos es con actividades. Y una de las actividades era que decidieras que te gustaría que pudiera brillar de color verde. En ese entonces, bueno, yo soy un fanático de los perros, entonces justamente la persona que estaba exponiendo estaba utilizando el ejemplo sobre cómo podría llegarse a dar que hicieras que tu perro brillara en la oscuridad. Y aparte el color verde es mi color favorito, entonces justo dijo que brillara de color verde y la emoción, o sea, me emocioné mucho por poder saber eso y dije, no, pues eso es lo que quiero hacer. Sin embargo, conforme fui avanzando en edad y tuve la oportunidad de tener mayor contacto con las ciencias, me di cuenta que iba mucho más allá, ¿no? No solamente se limitaba a tener un perro de cierto color, sino que podías hacer muchas cosas y ofrecer herramientas para ayudar a otras personas. También ya cuando yo entro a preparatoria, entré justamente a esa misma preparatoria donde yo tuve la experiencia del túnel. Y la verdad es que esa preparatoria se enfoca mucho en darte las herramientas o las facilidades para desarrollarte en temas de ciencia. Específicamente yo tuve la oportunidad de estar en mayor contacto con ello porque mi hermana estaba justo en ese entonces trabajando en el laboratorio. Sin embargo, en el CIDEB los primeros 2 semestres tú estás en la tarde tomando clases y los siguientes 2 semestres estás en la mañana. Como mi hermana estaba trabajando, ella iba durante las mañanas y yo tenía que ir sobre las tardes. Lo que hicieron mis papás en ese entonces fue como, bueno, pues váyanse juntos, los dejamos de una vez y ya no tenemos que dar varias vueltas. Entonces yo pasaba aproximadamente unas 5 o 6 horas sin nada que hacer durante las mañanas. Y como no conocía a nadie porque recién era nuevo en esa escuela, pues me quedaba pegado con mi hermana. Entonces por ahí nada más de vista empecé a aprender algunas cosas sobre ciencia, me empecé a interesar en temas, buscaba las maneras en las que pudiera ayudar ahí. Y en tercer semestre, ya cuando yo empecé a ir en la mañana, justo se presentó la oportunidad de trabajar en el laboratorio. Entonces ahí fue donde tuve la oportunidad completa de hacer los experimentos por mí mismo, estar ayudando, dar mi opinión sobre temas de experimentos. Claro, no tenía la experiencia que tengo ahora, Claro. pero aún así siempre escucharon mi opinión y eso creo que también me ayudó mucho a interesarme en estos temas. Estamos hablando del tercer semestre de del bachillerato, ¿verdad? Así es, sí. En el CIDE de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es. Y bueno, yo creo que eso facilitó mucho para que te inclinaras a entrar a biología, a la Facultad de Biología. ¿Cómo se llama la carrera? Es licenciatura en biotecnología genómica. ¿Y cómo empiezas ahí el tema de las competencias? ¿Cómo se da todo ese proceso? Platícanos, porque creo que los que te escuchen pueden convertirse también en científicos. Y además necesitamos muchos científicos en México. Sí, totalmente. Hay mucho campo que se necesita tratar. Sí, por eso me interesa mucho que platiques toda tu experiencia, porque sé que puede ser de motivación para muchos, sobre todo para niños, ¿no? Para niños y jóvenes que en un futuro pueden optar por la ciencia, ¿no? Y en un momento en que la humanidad requiere tantos científicos, en una época que estamos pasando una pandemia que ha sido terrible, yo creo que adquiere un papel preponderante el motivar, incentivar a los jóvenes para que se inclinen, sobre todo los que tienen la vocación, pero a veces la vocación no se descubre porque no propiciamos el entorno para que eso se propicie, como en caso tuyo, que es muy afortunado porque tuviste esas condiciones que nos estás platicando. Entonces, por eso me interesa que te escuchen. Sí, totalmente. Considero también que, como dice, fue un ambiente muy favorecido a inclinarme en esa área. Obviamente, si no, como lo mencionaba también, si no hubiera vocación, ya me hubiera salido de mi carrera totalmente. No es algo sencillo, sin embargo, es algo muy gratificante. El hecho de poder tener las herramientas para poder ayudar a otros es un conocimiento muy bueno y que no solamente se está limitado a lo que ya existe, sino que sigue desarrollándose, ¿no? Pero bueno, retomando la pregunta que me hacía, cuando yo entro a universidad, bueno, yendo un poco más atrás, en preparatoria, cuando yo supe o cuando tuve la experiencia en 2013 de estar en ese túnel de la biología sintética, había un equipo de esta competencia en mi preparatoria, ¿no? Sin embargo, cuando yo entro, por cuestiones de dinero y de administración, ya no se pudo llevar a cabo la competencia o participar en la competencia.
Entonces, justo en ese lapso yo no tuve la oportunidad de participar como tal. Sin embargo, tuve contacto, por lo mismo de estar en el laboratorio, con personas que ya habían participado. Entonces, por ahí ellos me estuvieron platicando sobre cómo era la competencia, cómo era hacer biología sintética y todos los proyectos que habían hecho. Y me habían dicho que había un equipo en la universidad. Sin embargo, cuando entro a la universidad pasó exactamente lo mismo. Llevaban unos cuantos años de que ya no se estaba apoyando el proyecto, ya no habían desarrollado más investigación los equipos, etc. Entonces, al inicio, pues como era escuela nueva, era una nueva experiencia para mí, no me metí tanto en ese tema. Me enfoqué más en aprender todo lo que pude de los temas básicos, ¿no? De los primeros semestres. Aproximadamente en tercer semestre de mi carrera fue cuando unas personas, igual que ya habían participado, me dijeron de que, oye, pues ¿por qué no inician otro equipo? O sea, si no ha habido apoyo durante estos años, pues ¿qué les dice que no va a haber apoyo este año? Y dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Por ahí hubo otros compañeros que también estuvieron interesados y aproximadamente un grupo de 4 personas fuimos las que fuimos a hablar con el doctor encargado, que ya había estado participando con los otros equipos en otros años, y nos dijo, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no? Ahí fue cuando empecé como tal ahora sí a participar dentro de esta competencia. Afortunadamente 2019 sí nos apoyaron, la universidad pagó el costo de inscripción del equipo y también nosotros pues hicimos ciertas actividades para poder recaudar fondos, porque la verdad es que la competencia no es una competencia barata, sin embargo tiene muchos beneficios, es muy gratificante participar en ella. Entonces, una vez que ya creamos el equipo, fuimos a hablar con los directivos, les presentamos nuestra idea de proyecto, nos dijeron, bueno, pues sí, vamos a apoyarlos este año. Y así fue como se llevó el primer año de iGEM FCB UANL. En Boston, ¿verdad? Sí, ese año fue en Boston todavía. Y fue una experiencia muy buena. Fue la primera vez que yo viajé a Boston. La competencia se lleva a cabo presencialmente, sin embargo, ahora por temas de pandemia no se ha logrado. Pero el hecho de poder conocer científicos de prácticamente de todo el mundo, porque la competencia tiene alrededor de 300 equipos de distintas partes del mundo, fue una experiencia de shock para mí, porque normalmente aquí en México pensamos de que no, es que universidades como Harvard o la Universidad de Boston, MIT, son súper genios y no vamos a estar cerca de ellos, no sé qué. Pero la verdad es que no, conocí personas de esas universidades y son personas de carne y hueso. Genios. Exacto, o sea, que no, simplemente por estar en una universidad de Estados Unidos, sí, por ejemplo, o de Reino Unido, significaba que tenían más conocimiento. Claro que sí hay una brecha entre los equipos que podemos utilizar respecto a técnicas de laboratorio y cosas por el estilo, porque son muy costosos, muy costosos. Sin embargo, el conocimiento no estaba limitado por la universidad en la que estabas. Al contrario, las ganas que le metías era lo que iba a marcar qué tanto te ibas a desarrollar en esa competencia. Entonces, ese fue el primer año. Ahorita yo ya llevo participando 3 años, o bueno, este es mi tercer año. Durante 2020, para 2019 nosotros sacamos una medalla de bronce. Éramos todos novatos durante ese año. Muy bueno. Realmente en la competencia no se da medalla de oro, plata y bronce únicamente a un equipo cada una. Aquí es, si tú cumples con los criterios de una medalla de bronce, tú puedes ganar esa medalla. Si tú ganas los de plata y los de bronce, tú puedes acceder a una medalla de bronce. Y si sacas todos los anteriores y aparte más, accedes a una medalla de oro. Aparte hay premios especiales y todo lo demás, ¿no? Entonces, en 2019, como todos éramos novatos, fue una experiencia un poco complicada. Sin embargo, obtuvimos mucha experiencia nueva. Muchas cosas que nos sirvieron para 2020 regresar con todas las fuerzas. En 2020, desgraciadamente, llegó la pandemia, no se pudo llevar a cabo la competencia. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando, seguimos pidiendo apoyo de la universidad. Nos apoyaron. Y a diferencia de 2019, en 2020 nosotros sacamos una medalla de oro, sacamos premio a Mejor Proyecto de Emprendimiento y también fuimos nominados a Mejor Proyecto de Ambiente, de Medio Ambiente. Muy buenos resultados, ¿no? En un año, de un año a otro, ¿no? Sí, totalmente. Y en este año están pendientes la participación, ¿van a participar también? Sí, este año también vamos con todo. No estamos muy seguros si vaya a poder ser presencial la competencia por las mismas cuestiones de la pandemia y de que los casos están al alza ahora mismo. Sin embargo, ahora estamos yendo todavía más allá. Queremos no solamente quedarnos con una medalla de oro, queremos acceder al premio mayor, que eso solamente se le da a un equipo, ¿no? Entonces, sería la primera vez en toda la historia de los equipos latinoamericanos ganando este premio.
¿Cuántos países participan, más o menos? Híjole, ¿Te acuerdas? si no me equivoco son más de 36 países. Y entre ellos son más de 300 equipos. Hablamos de la pandemia. Se ha hablado mucho que las vacunas se hicieron en un tiempo récord, que fue algo que no se había visto en anteriores ocasiones, ¿no? Que esto fue muy rápido. ¿Por qué fue? O tú qué nos puedes decir de eso, tú que estás en ese medio. Realmente por mi edad no me ha tocado mucho participar en temas de pandemia, sin embargo, algo que a mí sí me tocó ya experimentar y que he podido estudiar fue, por ejemplo, el brote de ébola durante, si no me equivoco, fue 2014. Haciendo una comparativa entre el brote de ébola de ese año y COVID-19, la verdad es que hay muchas diferencias, bastantes. Respecto también, claro que en ébola muchas personas murieron, una vez que te infectabas era muy probable que fueras a morir. Y con COVID-19, si bien el riesgo no es tan alto, sigue habiendo un gran riesgo de infección y de contagiar a muchas personas, ¿no? Lo mismo que hemos visto durante estos años. Sí. Sin embargo, en 2014, el tiempo de respuesta para ofrecer una respuesta a ébola como tal no fue tan rápido. Era algo que mataba a personas más rápido, sin embargo, no hubo una respuesta tan rápida como lo hubo en COVID-19. Y si bien yo no era científico en ese entonces, he podido ver y estudiar qué fue lo que se hizo en ese entonces. Y ahora con la pandemia de COVID-19, que sí me ha tocado estar en temas de ciencia o haber estudiado y ver cómo se estaba llevando a cabo la respuesta a esta pandemia, sí puedo notar que hubo un factor muy importante en la de COVID-19. Y considero que fue la comunicación principalmente, o lo que yo pude ver, por redes sociales. Recuerdo mucho al inicio de la pandemia que apenas iba saliendo información sobre el virus, no se sabía mucho, nada más se sabía que era de ciertas familias y cómo podía reaccionar este virus. Sin embargo, no se conocían los factores específicos de él. Hay una técnica en las ciencias genómicas o en biología molecular, que es otra rama de la ciencia, que se llama secuenciación. Esta tecnología o esta técnica lo que hace es darte la información del genoma de unos organismos. Como mencionábamos antes, el genoma es el conjunto de todo el material genético que está dentro de un organismo. Dentro de ese genoma, como les había dicho, las reglas, que son los genes, te dicen qué es lo que puede hacer un organismo. En nuestro caso, por ejemplo, los genes te van a decir qué color de ojos vas a tener, qué color de piel, etc., ¿no? En el caso del virus, te puede decir qué tanto puede infectar a las personas, qué tanta posibilidad tiene de que mate a las personas, etc. Entonces, esa es información muy valiosa cuando tú quieres contrarrestar a un virus. Sin embargo, esa técnica no es muy barata. O por lo menos aquí en México no se tiene tanto acceso. En lugares como Estados Unidos y Reino Unido, bueno, ahí es un poco distinto. Claro. Ellos tienen acceso a los equipos que hacen esa técnica. Y es cuestión nada más de tomar una muestra, llevarla a ese equipo y te va a dar toda esa información. Y después la analizas. Sin embargo, los científicos no únicamente existen en esos lugares, existen en todo el mundo. Lo que hicieron los científicos que sí tenían acceso a esas técnicas fue compartir esa información. En redes sociales ellos empezaron a publicar todo lo que encontraban. Y los otros científicos que no tenían acceso a esas técnicas les decían, bueno, una vez que tú ya sacaste esa información, yo puedo analizarla y puedo ver qué factores serían importantes a buscar para contrarrestarlo. Y así se iba haciendo toda una cadena. Un científico hacía una cosa, otro le seguía con el trabajo, otro le seguía, pero siempre estaban en comunicación todos. Y todos en todo momento de todo el mundo podían acceder a esa información también. También, por ejemplo, científicos que se encargan en las revistas científicas de editar los artículos, por ejemplo, o de revisarlos, también participaban en la discusión y decían, bueno, este experimento que tú hiciste no es muy válido porque necesitas tomar en consideración estos otros factores o cosas por el estilo. Hicieron una convivencia muy dinámica respecto a la información que se estaba tratando. Luego también llegó otro paso muy importante, que fueron las empresas privadas. Las empresas privadas empezaban a ver todo este movimiento de que estaban publicando la información, que los científicos se estaban moviendo, no necesariamente por sacar algo de dinero a favor, sino simplemente por ayudar. Muchas personas estaban en riesgo de ser contagiados por este virus y aparte de morir. Entonces, ese trabajo conjunto abrió las puertas para que empresas privadas vinieran con este conjunto de científicos y les dijeran, oye, esa información que tú ya sacaste, pásamela y yo puedo hacer o yo puedo manufacturar esa vacuna.
si ya, por ejemplo, un científico había propuesto una vacuna. Y la podemos probar, yo cubro los gastos de estas pruebas, yo hago esto, yo hago el otro. Muchas empresas empezaron a tomar esa información, a tomar esas ideas y a sacar pruebas para poder ver si funcionaba o no. Sin embargo, pues igual tomó años, bueno, tomó meses, mejor dicho, poder desarrollar una vacuna que fuera efectiva contra el virus. Pero durante todos esos meses, insisto, fue un constante contacto entre grupos de científicos de distintos países que a lo mejor ni siquiera se conocían. Pero por el simple hecho de tener un objetivo en común, pudieron desarrollar nueva investigación, ¿no? Y luego el contacto que tuvo las empresas privadas, o la iniciativa también, que tuvieron las empresas privadas por llevar a realidad esas ideas, ¿no? Pues mira, eso que relatas es muy bonito, porque pues te habla de la generosidad de los seres humanos, ¿no? Que muchas veces hemos sido cuestionados porque pues a través de la historia ha habido momentos lamentables, como las guerras, como los conflictos, como tantas cosas que hemos vivido, pero es, creo que pues muy alentador escuchar este relato que tú nos puedes comentar como estudiante de las ciencias y que has vivido cerca de las ciencias, que hayan hecho esto, porque me parece que es un acto digno de reconocerse, porque finalmente pues nos ha beneficiado a todos, ¿no? Digo, seguimos en pandemia y tenemos que continuar con los cuidados y enfrentando este difícil momento por la que hemos pasado como humanidad, pero escuchar esto es muy alentador realmente. Oye, bueno, ¿y qué nos puedes decir? Porque también se habla mucho de la cura contra el cáncer, que es algo terrible que hemos padecido como humanidad y que pues hemos visto que ha habido adelantos, hemos visto que cada vez hay más personas que sobreviven a este terrible mal. Sabemos que hay algunos que son más factibles de superarse y que otros son más letales. Tú que estás en temas que tienen que ver con la biología, con la salud, ¿qué nos puedes comentar de eso? ¿Qué tanto es lo que se dice, lo que se habla, que en un futuro se encontrará la cura contra el cáncer? Platícanos un poco de eso, José Alonso, por favor. En definitiva, cáncer es un tema que ha estado presente durante muchos años. Es algo que los científicos han estado luchando por contrarrestar durante mucho tiempo y con muchas técnicas. De hecho, en la Universidad de Nuevo León, en la Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Biológicas, que es donde estudio, hay un departamento casi exclusivo para cáncer. Es el departamento de inmunología. Obviamente hacen otros tipos de investigación, sin embargo, cáncer es una de las principales líneas que se tratan en ese departamento. Y de hecho, muchos de mis compañeros de la carrera están trabajando directamente con cáncer. Ahí está la doctora Cristina. Sí, la doctora Cristina. Sí, muy destacada. Le mandamos un saludo a la doctora Cristina Rodríguez Padilla. Y lo que nos han enseñado durante mi carrera, por ejemplo, es que el cáncer no es algo tan sencillo como poder encontrar algo que le funcione a todos. El cáncer varía bastante. Si recuerdan, por ejemplo, les mencionaba que de una persona a otra somos muy distintos. En nuestro genoma puede haber muchas cosas compartidas, pero hay cosas específicas que pueden cambiar. Y también la forma en la que se organiza nuestro ADN dentro de nuestro genoma también puede implicar cómo nos van a atacar ciertas enfermedades. Por ejemplo, haciendo la comparativa de nosotros dos, a lo mejor a mí o mi cuerpo podría ser más susceptible a generar cáncer que el de usted. Y por razones que a lo mejor no conocemos muy bien. Simplemente por el ambiente en el que nos hemos desarrollado, por la edad que tenemos, el sexo que tenemos, cosas de ese estilo o de esa índole pueden afectar directamente sobre cómo nos va a afectar una enfermedad o incluso la diferencia que existe en cómo digerimos un alimento. Por ejemplo, un taco para mí puede ser muy sencillo de digerir y puede cambiar en usted. Entonces, ese tipo de factores hacen que sea muy complicado poder atacar el cáncer. El cáncer es tan problemático porque puede ser causado por distintas fuentes. Sin embargo, una vez que ya está iniciado el cáncer, hay una alteración
en el ciclo en el que se dividen las células. Nosotros, por ejemplo, en la piel, constantemente están nuestras células separándose o dividiéndose para poder regenerar aquello que perdemos. Eso sucede en todo nuestro cuerpo. Lo mismo sucede en el cáncer. Ese ciclo que existe para regeneración se ve alterado y en lugar de separarse de una célula que se hagan dos, digamos en un tiempo de 5 minutos, ahora sean 2 pero en el tiempo de 2 minutos. Es mucho más rápida la separación. Eso hace que en lugar de que se vaya regenerando en un buen momento, por ejemplo la piel, se regenere tan rápido que no dé lugar a que lo que está arriba o alrededor se degrade y que esto pueda cubrir esos lugares que necesitan ser cubiertos. Lo que sucede ahí es que se empieza a acumular las células, generando lo que se conocen como tumores. Esos tumores pueden llegar a tener otras afecciones. Por ejemplo, hay tumores donde una vez que ya está formado el conjunto de células en el cuerpo, si está en contacto con sangre, una de esas células, manda señales para que en otras partes de tu cuerpo o en otros órganos, por ejemplo, también se empiece a desarrollar cáncer. Es por eso que es tan problemático el cáncer. Hay distintos tratamientos y, por ejemplo, yo tuve contacto con una doctora durante mi estadía en la preparatoria que me platicó un poco sobre cómo su investigación se basaba en ver cómo el veneno de una hormiga podía tener afecciones o podría ser un tratamiento sobre cáncer. Eso fue algo para mí muy interesante en ese momento, porque dije, wow, qué loco que dentro de un animal puedes encontrar, y más dentro de un veneno, podrías encontrar una posible respuesta a cáncer, ¿no? Y así, no solamente ha sido la única experiencia que he tenido durante esos años de carrera, he visto muchas personas que han propuesto posibles soluciones a cáncer. Sin embargo, por lo mismo que le mencionaba, de las diferencias que existen en nuestro cuerpo y el ambiente en el que crecimos, se puede ver muy afectado ese tratamiento. Fíjate que en Cuba desarrollan un medicamento que es veneno de escorpión azul y es muy popular y a muchas personas les ha dado resultado, les ayuda. Ahorita que decías del veneno de hormiga me acordé de eso. ¿No habías oído hablar de ese veneno? No me había tocado, sin embargo, estoy seguro, o sea, la verdad es que los científicos o los médicos de Cuba son personas muy preparadas, muy preparadas. Sí. Han sacado muchos tratamientos y muchas ideas para muchas enfermedades, entonces ver que también se está utilizando otro veneno, a veces es un poco loco, ¿no? Es pensar. Muy popular, fíjate, se vende mucho y yo conozco mucha gente que lo ha consumido y le ha ayudado, le ha servido. Y bueno, efectivamente los médicos cubanos los científicos cubanos también son muy reconocidos, a pesar de la difícil situación económica por la que pasa el país, derivado en una buena parte por el bloqueo que han tenido por más de 60 años. Pero bueno, ojalá y que pronto tengan mejores condiciones. Pero sí, son muy reconocidos, efectivamente. José Alonso, pues ya estamos por terminar. Yo te quiero agradecer mucho tu tiempo y antes de irnos, quisiera que nos dijeras qué sigue para ti, o sea, qué vas a hacer, cómo te ves dentro de 5 años, dentro de 10 años, en tu desarrollo profesional, en tu carrera de científico. Muy bien. Primero me gustaría decir algo que también me ayudó mucho a poder como verme en ese futuro. Y fue que a veces pensamos como estudiantes que no vamos a hacer lo que nos estamos preparando para hacer hasta que tengamos nuestro título. Por ejemplo, en mi caso, a veces se puede pensar de que no, pues yo no voy a ser científico hasta que ya me gradúe, ¿no? Hasta que tenga mi papel en mano, ahora sí voy a ser científico, pero la verdad es que no, es todo lo contrario. Somos científicos desde el momento, o incluso artistas, licenciados, ingenieros, lo que sea que estés estudiando, no lo eres hasta que te gradúas, eres desde el momento en el que te estás preparando. No, incluso hay algunos que se titulan y no lo son. Sí. Entonces, tener esa mentalidad, estar consciente de que no es cierto que va a ser hasta después, que realmente ya soy un científico, me ha ayudado mucho a decir, bueno, sé qué es lo que quiero para mi futuro, ¿no? Sé qué es lo que quiero hacer. Afortunadamente yo he encontrado el área de gusto para mí en el área de las ciencias, que es el área de bioseguridad. Me gustaría mucho desarrollar investigación respecto a lo que son armas biológicas, lo que son toxinas, por ejemplo, que por ahí se ven un poco involucrados venenos y demás. Y también
Eso de manera personal, ¿no? Pero no me gustaría quedarme solamente con eso, me gustaría también pues, poder ayudar al desarrollo de científicos, no solamente en Latinoamérica ni en México, o sea, en cualquier parte del mundo. Y de hecho no es algo que simplemente vaya a hacer en un futuro, ¿no? Es algo que ya actualmente estoy participando, tanto en la competencia de iGEM como en la empresa en la que estoy ahorita, que se llama Cintia. Estamos dando pasos hacia el frente para poder llevar educación de ciencia a escuelas, para que, como lo mencionaba al inicio, necesitamos muchos científicos, necesitamos que se sigan desarrollando ideas, que se siga desarrollando conocimiento, y pues qué mejor manera de presentarles qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos a niños pequeños, que yo creo que esos son nuestros ejemplos mayores de qué es hacer ciencia, ¿no? Que es preguntarte prácticamente todo, que todo sea nuevo, que todo sea buscar la respuesta. Porque un niño, si tú vas en el camino en la carretera con un niño, te va a ir preguntando todo, ¿no? De que, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Cuánto vamos a llegar? O sea, realmente ese es el espíritu que un científico debería tener, ¿no? El por qué de las cosas, por qué hacemos lo que hacemos, por qué suceden de esta manera. E intentar buscar una respuesta a ello, ¿no? Te agradezco mucho y te felicito. Conozco a tu familia, están muy orgullosos de ti y qué bueno, tienen muchas razones para estarlo. Gracias. Y esperamos verte en un futuro. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.